Tienes 50 años y estás pasando por una crisis de pareja y no sabes qué hacer. Entonces, este video tiene mucha información que va a ser útil para ti. Porque al final de este video, pues te voy a enseñar 3 cosas que tienen que pasar, te lo digo sí o sí. ¿Para qué? Para que la relación se recupere. O 3 cosas que tal vez si no pasen, pues te darás cuenta con tu pareja si la relación realmente no va a funcionar. Antes de llegar a esas 3 cosas y cómo lograrlas, es importante comprender toda esta información que está aquí. Porque esta información te va a dar las herramientas, el conocimiento, para que puedas llegar a esas 3 cosas que van a hacer que la relación se recupere o que definitivamente la relación no funciona. Este video es el segundo video de 4. Es una serie de 4 videos con contextos diferentes que son los retos, los miedos, como esas cosas que vamos enfrentando cuando vamos teniendo esta edad por encima de los 50, 60 años y como que es abrumador todo lo que va ocurriendo. Una de esas cosas es la relación de pareja. Por aquí te dejo la descripción del otro video para que lo veas, que es el primer video, donde hay mucha información importante que te va a servir muchísimo para comprender esto que te voy a explicar aquí y cómo llegar a esas 3 cosas de las cuales te estoy hablando. Sin más entonces, empecemos con el video. ¿Qué es importante comprender? Cuando hay crisis de pareja es porque posiblemente están pasando varias cosas. Una de ellas es que cada uno tiene una marejada de pensamientos en su cabeza. Es decir, hay un diálogo interno de cada uno que está allí. Ese diálogo interno está muy asociado a 2 temas que son fundamentales. El primer tema son suposiciones. Yo supongo que, ella supone que y yo supongo que, y ahí están. Y el segundo tema importante son expectativas. Estas 2 cosas son las que más ocupan la mente de las personas, sobre todo en una relación de pareja que está en crisis. Para esto es fundamental que aprendas a gestionar el diálogo interno, cómo te relacionas contigo mismo a través de esos pensamientos, ese diálogo interno, y a través de eso, cómo te estás relacionando o interactuando con otra persona a través de ese diálogo interno. En la descripción del video te dejo un enlace donde explico paso a paso cómo gestionar los pensamientos, cómo dominar el diálogo interno, que de paso te digo que produce muchísima ansiedad y esto te permitirá, pues por supuesto, calmar la ansiedad. Ahí te dejo un programa muy completo que te va a ser muy útil para poder gestionar el contenido de tu mente. Sigo entonces con esta información. Te decía que vamos a ir abordando cada uno de estos elementos porque cada uno de esos elementos te van a permitir comprender mucho más cómo fue que llegamos a este lugar, estar ambos, la pareja, en esta situación de crisis, de ya no saber qué hacer. Vamos a abordar uno por uno. Es muy importante comprender el ciclo o el contexto en el que estamos. ¿A qué me refiero con el ciclo o el contexto en el que estamos? Pues que una cosa es comenzar la pareja en su relación, en sus inicios, en sus expectativas, en cómo toda mi energía está volcada hacia el otro, porque es un periodo, un contexto de conquista. Entonces, el contexto de conquista es muy diferente al contexto actual. Ahora, si han tenido hijos y los hijos ya se han ido o están por irse, pues entonces el contexto también cambia muchísimo. Es lo mismo tener hijos a no tenernos. Es lo mismo que los hijos todavía estén en la casa a que los hijos se hayan ido de casa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tienes que mirar en cuál de esos ciclos y en qué contexto estás. De eso dependerá mucho cuáles son tus prioridades
Y esto es lo que las personas a veces no comprenden. Mis prioridades cuando estoy en los inicios con mi pareja no son las mismas prioridades que cuando me caso y tengo hijos y cuando la importancia ahora es cómo hago para que estos hijos pues la pasen bien y no la pasen tan mal. Y así sucesivamente. Entonces, en cada momento, en cada ciclo y en cada contexto, las prioridades cambian. Por eso es importante pensarse aquí ahora en qué momento estás con tu pareja. Te decía que depende de ese momento es las prioridades que están teniendo. Es fundamental que te sientes con tu pareja, que empiecen a tener una conversación. Vení, en este momento o en el lugar de nuestra relación, ¿cuáles son tus prioridades y cuáles son las mías? ¿Por qué? Porque si las prioridades de ella o él son muy diferentes a tus prioridades y no hay un punto de convergencia, a ella está pasando algo. Está pasando algo que lo que está haciendo es separar, creando una brecha entre mi relación con mi pareja. Si mis prioridades son opuestas, diferentes o muy distintas, pues mi energía no está volcada hacia el otro, está volcada hacia unas prioridades que nada tienen que ver con mi pareja. Por tanto, te invito a que te sientes a pensar en cuáles son tus prioridades. No te imaginas cuántas personas vienen aquí y lo primero que les pregunto es, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Y se quedan mirándome como que, ¿de qué me estás hablando? Porque las personas no se piensan en esos temas que son fundamentales para poder conectarme en cómo estoy con mi pareja. Ahora, ten presente que no hay garantía de que la relación pues vuelva otra vez a funcionar de la mejor manera posible, ni mucho menos que la relación funcione como antes. Y esto es sumamente importante, que comprendas que en una relación de pareja que está en crisis, cuando se atiende la crisis es porque es de aquí en adelante y no es mirar hacia atrás. Seguimos entonces. Esta parte del rol, esta parte, te invito a que prestes muchísima atención, porque no te imaginas cómo los roles se tergiversan, cómo los roles cambian, cómo los roles a través de este contexto y ciclo van cambiando. Por esto es tan importante reconocer dónde estoy parado aquí ahora, porque según donde yo esté parado voy a tener un rol. ¿Cómo está mi esposa o mi esposo o mi pareja o mi parejo en términos de salud, en términos de trabajo, en términos de familia? Porque también dependiendo de cómo estén, yo asumo un rol. Este rol se va cambiando, se va transmutando a través del tiempo. Llega aquí una pareja tornilo y tuerquila. Pues resulta que en esa relación de pareja, tuerquila fue la que se dedicó a la producción, es decir, a ser la persona encargada de la productividad, de trabajar, de proveer, de llevar a casa todo lo necesario para que todos estuvieran bien. Fue la proveedora. Ella se encargó de proveer. Esto es importante porque el rol de tuerquila es un rol de proveedora, fue la que se encargó de proveer el hogar. Por tanto, el rol de tornilo fue de dedicarse a la familia y a los hijos. Entonces, cuando eso sucede, los roles se intercambian. ¿Por qué? Porque quien tiene que poner límites en el hogar, pues es él, porque él es el que está en el hogar. Normalmente el que está con los hijos, el que está más cercano de los hijos, son los que ponen los límites, las normas, porque es el que está presente. ¿Qué se espera? Que sea papá que ponga esos límites y esas normas. No quiere decir que esté bien o que esté mal. Funcionó perfectamente. Salieron adelante con sus hijos y están sumamente bien. El tipo es un emprendedor, le va súper, súper y está genial. ¿Qué pasa? Que es fundamental reconocer el rol de la pareja. ¿Qué rol estás ocupando?
Porque cuando se van los hijos, entonces ya esta energía que está volcada hacia los hijos en esos roles ya no va a estar. Entonces, ¿yo qué hago? Ya mis hijos no están. Ya yo no soy la proveedora, ya yo no tengo que llevar la comida a la casa porque primero ya me jubilé. Y segundo, los hijos no me esperan. Entonces comienza la incertidumbre y entonces, ¿ahora qué? ¿Y quién vengo siendo? Y lo mismo para este personaje, ¿ves? Entonces comienzan Tequila y Tornilo a tener como esa discusión interna, porque esto es un diálogo interno, esos son esos pensamientos que están aquí, y yo qué hago, y ahora qué pasa, y entonces cómo nos relacionamos, y entonces cuál es mi prioridad, y entonces todos esos diálogos internos dependen un montón de el ciclo, el contexto, cuáles son tus prioridades y cuál es el rol que estás ocupando. Es decir, quién estás siendo para tu pareja. La gente no se pregunta eso. ¿Tú quién estás siendo para tu pareja? Yo le pregunto a ellos, vení, ¿tú quién eres para tu pareja? Y apenas se rascan la cabeza. Su esposo, su compañero, su proveedor, su protector, no saben. No saben quién está siendo para su pareja. Y en teoría, ¿quién sos para tu pareja? Pues la pareja. O sos el esposo, o sos su parejo, o su compañero de vida. ¿Quién sos? Porque si no tienes claro quién eres para tu pareja, entonces tus comportamientos tampoco son claros. Tus expectativas, pues tampoco son claras. Esto que estás suponiendo que la otra persona quiere, pues está allí con una cantidad de ideas sin ninguna claridad y sin ningún rumbo. De tal manera que las parejas se va convirtiendo en roommate. Es mi compañero, estamos ahí juntos, compartimos la casa, compartimos la cama, compartimos el cuarto, pero hay cosas que no están ocurriendo y cosas que no están pasando. Y muchas de esas cosas no están pasando por todos sus diálogos internos, suposiciones, porque no hay claridad en cada una de estas cosas. Ahora, ¿qué sigue? El tema de las creencias. En el video anterior te expliqué un montón una pirámide que se llama la pirámide de niveles lógicos de Bateson. Te invito a que lo veas. Y vas a comprender mucho el cómo estas creencias juegan un papel fundamental. ¿En qué? En tu manera de pensar, en tu manera de sentir y en tu manera de actuar. De manera inconsciente, tú piensas, tú actúas, tú esperas, tú supones, tú exiges o no exiges, pones límites o no a tu pareja dependiendo de tus valores. Alguien me decía, ojalá cuando uno se casara con el otro, pues sería maravilloso y fácil. No nos casamos con el otro, nos casamos con toda su historia de vida, con sus creencias, con quiénes fueron sus padres, de dónde viene. Nos casamos con toda esa historia y con toda la cultura familiar, religiosa, social del otro. Por eso es importante empezar a centrarnos en cuáles son mis valores, cuáles son los valores de la otra persona y, ojo, que esto es fundamental. Esos valores, ¿cómo convergen en los dos? Estos valores, ¿cuáles de estos valores están acorde con los tuyos y con los míos para que tengamos un piso sólido sobre nuestros mismos valores? Pero cuando esto se va distanciando, con el tiempo lo que se amplía es esta brecha. Entre más voy por mi camino, por mis valores, por mis expectativas, por lo que yo quiero, por lo que pienso, mi rol no lo tengo claro, nada de esto tiene claridad, entonces esos caminos se van cada vez más abriendo, separando. Date cuenta lo importante que es tener claridad sobre todo esto y sobre todo los valores para que los valores sean un punto de encuentro, un vértice donde
ambos convenimos juntos en los mismos valores. De lo contrario, va a ser es un punto de separación y no de encuentro, más bien un motivo de separación. Por eso es tan importante reconocer y saber cuáles son nuestros valores. Te decía que tiene que pasar tres cosas, porque si no pasan estas tres cosas, es muy difícil que esta relación vuelva hacia. Entonces, vamos a esas tres cosas. Voy a limpiar el tablero y ya regreso contigo otra vez. Seguimos entonces. Te dije que había que pasar tres cosas. Si no pasan esas tres cosas, créeme que es muy complejo que la relación de pareja vuelva otra vez a tener cierta estabilidad, a reconectarse nuevamente. Fundamental, el flujo de comunicación. Esto es fundamental. ¿Cómo te estás comunicando con tu pareja? Si no tienes presente ese flujo de comunicación, es muy difícil que vuelvan otra vez a reconectarse. ¿Cómo es el flujo de comunicación? El flujo de comunicación, que lo primero de la comunicación, es importante que el diálogo de la comunicación es un diálogo de reconquista, es un diálogo de no suponer y es un diálogo donde el otro es absolutamente importante. ¿Eso qué quiere decir? Que esa comunicación debe tener escucha. Escucha es sin el teléfono, sin el partido de fútbol, escucha. No puedes tener nada a la mano que te esté distrayendo en un proceso de escucha con tu pareja, que se llama escucha activa. Fundamental en la comunicación. Además de eso, de esta comunicación, de la escucha, es haz preguntas. Hazle preguntas a tu pareja y preguntas importantes, como por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue en ese proyecto? ¿Qué te dijeron en esta cosa o en X o en Y? Que esas preguntas demuestren interés. Es fundamental que esa comunicación, que ese flujo de comunicación sea un flujo de comunicación donde yo escuche, donde hago preguntas y donde muestro interés por la otra persona. Esto es crucial. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que este es un proceso de reconquista. Y esto es crucial, porque lo que está ocurriendo es que estoy reconquistando a mi pareja. ¿Cómo reconquisto a mi pareja? Pues recuerda cómo comenzaste. ¿Cómo comenzaste en ese proceso de conquista inicial? ¿Con qué conquistaste a tu pareja? ¿Con escritos, con palabras, con poesía, con flores, con invitaciones a algún lugar? ¿Cómo comenzaron los dos a conectarse y a conquistarse? ¿Qué tipo de detalles? ¿Qué tipo de actividades disfrutaban? ¿Qué tipo de actividades planeaban? Esto es fundamental, que tengas en cuenta que esto es una reconquista y volver a las bases que me permitieron conectarme con esta persona. Cuando digo que vas a las bases, es única y exclusivamente a eso que me permitió conectarme con esta persona. Ojo, porque la reconquista es de aquí en adelante y hacia atrás no puedes ir. Y esto es lo tercero, de aquí en adelante. De aquí hacia adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que por nada del mundo tú puedes decir ningún tipo ni de crítica, ni de queja, ni de juzgamiento, de es que tú siempre, es que cada vez que te digo tú,
Es que recuerda que el otro día tú me dijiste que, pero yo me acuerdo, como si fuera ayer, cuando te dije X cosa y tú hiciste Y. Además que si tú eres hombre, pierdes el año porque la mujer recuerda esos eventos con pelos y señales. Perdés. De aquí en adelante, esto es fundamental. Apenas tú señales, critiques y vuelvas a meter el dedo en la llaga, lo que vas a hacer es fragmentar, porque vas a traer la historia de qué es lo que ha hecho que esa relación empiece a separarse. Esas suposiciones, esa falta de comunicación, eso sostenido en el tiempo de estar juzgando, señalando, criticando, y es que tú, y es que tú, y es que tú. Es fundamental que quites de la ecuación ningún señalamiento ni recordatorio, en más chiquitico que sea, hacia atrás. Nada, cero. De lo contrario, te puedo decir que esto no va a funcionar. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a que ocurran estas tres cosas, créeme que eso no va a ocurrir. Y te voy a dar una cuarta. Esta cuarta es absolutamente fundamental. Que ustedes puedan encontrar puntos de encuentro, punto de conversión. Fundamental, punto de encuentro. ¿Qué son puntos de encuentro? ¿Te acuerdas cuando íbamos al cine? ¿Te acuerdas cuando hacíamos juntos la cena? ¿Y qué tal si íbamos juntos a montar bici? ¿Qué tal si juntos vamos, no sé, a la congregación o a la iglesia, lo que sea? ¿Qué tal si juntos hacemos ese asado, invitamos a los amigos? ¿Qué tal si salimos juntos sin nadie más, solos tú y yo? Es buscar momentos, ay, que mi alimentación cambió, la tuya también. ¿Qué podemos hacer para que juntos vamos cambiando ese modelo, esquema de alimentación y nos apoyemos el uno al otro? Encontrar en mis valores, esos puntos de encuentro, acorde con todo lo que te expliqué anteriormente, acorde con mi contexto actual, acorde con mis valores, acorde con el rol que tengo con mi pareja, acorde con todo eso, ¿cómo hago para que juntos podamos encontrar esos puntos que nos lleven a unirnos, a reconectarnos otra vez? Si ninguno de los dos está de acuerdo con eso y no son capaces de comunicarse de una forma diferente, empática, compasiva, haciendo preguntas y que demuestre interés. Si no son capaces de hacer cosas que los reconquisten, recuperando algunas del pasado que los hicieron unir o amarse o quererse, esto es de aquí en adelante y hacia atrás no traigo nada del pasado. Te puedo decir que si no son capaces de tener esa posición, esa postura de reconquista a través del respeto, la comunicación, la empatía, esto no va a funcionar. Si ponen sobre la mesa estas tres o cuatro cosas y no ven que no es posible, que es que mis valores ya cambiaron, es que mi rol es otro, es que mis expectativas de vida ya son otras, es que esas expectativas no se parecen en nada a las tuyas. Si nada de eso tiene un punto de encuentro, pues ve pensando hasta dónde tiene sentido esa reconquista o no. Recuerda suscribirte, recuerda tocar la campanita, te toma menos de un segundo y a mí me ayudas un montón. Si más entonces pon en práctica cada uno de estos elementos, recuerda que son tres puntos inamovibles y te veo en el siguiente video.